Buenas tardes a todos, mi nombre es Ariel Irizar, yo soy abogada, doy clases para graduados, generalmente de defensa de la competencia y competencia desleal, que son las materias en las cuales desempeño mi actividad profesional, pero esta vez con la gente de graduados pensamos que sería bueno dar una charla sobre un tema que está en el candelero en estos momentos, como son los precios máximos. Y me interesaba hablarles de los precios máximos y de la nueva regulación que está surgiendo en estos momentos en base a la pandemia. Entonces, antes de hacerles la línea de tiempo, de cómo fue dándose la regulación y explicarles bien de qué se trata, quería hacer una salvedad, un par de comentarios generales. En primer lugar, que los precios máximos no son una novedad. En Argentina han existido en otras épocas y la última etapa donde se utilizaron fuertemente fue entre el 2006 y el 2015. Para hacerlos cumplir los precios máximos consisten en que yo le pongo un tope, un valor máximo, es decir, que los consumidores siempre van a encontrar precios más baratos que ese. Le estoy poniendo un techo. Entonces, por eso, poner precios máximos no es considerada una conducta anticompetitiva, porque es en beneficio de los consumidores que siempre consiguen precios más baratos, pero no más altos del techo que yo pongo. Hecha esta salvedad, para hacer cumplir los precios máximos, el gobierno en general aplica una estrategia de pinzas, que es lo que está haciendo ahora también. Por un lado, amenaza con imponer sanciones, las sanciones de la ley de abastecimiento y del decreto de competencia desleal, y por otro lado, utiliza las investigaciones de defensa de la competencia para investigar mercados. Yo después les voy a dar unos ejemplos que son recientes, justamente que tienen que ver con esto de los precios máximos. Existe un enjambre de normas de precios máximos en estos momentos. Hay leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, son muchas, así que nosotros nos vamos a concentrar en las que yo considero que son esenciales para entender cómo funciona el sistema de precios máximos en Argentina hoy. Se trata en general de normas que tienen plazos de vigencia, es decir, duran 30 días, 60 días, 90 días prorrogables y la mayoría de los casos se van prorrogando en el tiempo. Hay algunas que se han caído, pero las importantes se siguen prorrogando. Y van a ver que empiezan tímidamente con algunos productos y después el gobierno amplía el ámbito de aplicación de los precios máximos. Otra cosa importante que es que a diferencia de lo que ocurría en otros años, donde se imponían los precios máximos para luchar contra la inflación, por ejemplo, en este momento la fundamentación de los precios máximos es la pandemia, es la emergencia sanitaria, que eso también es una diferencia. Entonces, ¿cuál es el primer mojón? El primer mojón es la ley 27.541, que es la ley de solidaridad y reactivación productiva, que fue publicada el 23 de diciembre del año pasado y declaró la emergencia sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de este año 2020. Esta es la única norma que no habla de la pandemia, porque cuando la dictaron, la pandemia todavía no había llegado a la Argentina, o por lo menos no teníamos conocimiento de que hubiese llegado. El segundo mojón es el decreto 260 del Poder Ejecutivo Nacional. Se dicta el 12 de marzo de este año y lo que hace es ampliar la emergencia pública en materia sanitaria de la ley 27.541 en virtud de la pandemia del COVID-19, por el plazo de un año a partir de su entrada en vigencia. Es decir, que el decreto entró en vigencia el 12 de marzo de este año, extiende
extiende la emergencia hasta el 12 de marzo del 2021. Ya no llega hasta diciembre, sino que se extiende hasta marzo del 2021. Y con fundamento en la pandemia, el decreto faculta al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Productivo a fijar precios máximos para ciertos productos, y ahí habla de alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos, y a adoptar las medidas necesarias para prevenir el desabastecimiento. Y ahí es la primera vez que se habla del desabastecimiento. Ese mismo día se publica la resolución 86, que es la primera aplicación de precios máximos. Es una resolución del Secretario de Comercio Interior que decide aplicar la ley de abastecimiento a el alcohol en gel, retrotraer el precio del alcohol en gel al 15 de febrero del 2020. Piensen que se dictó el 12 de marzo, es decir, casi un mes para atrás manda el precio del alcohol en gel. Mantener ese precio del 15 de febrero durante 90 días corridos y obligar a incrementar la producción del alcohol en gel y de todos sus insumos hasta el máximo de capacidad instalada durante ese mismo plazo de 90 días. Además de ordenar que hay que informar semanalmente a la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los y las consumidores, que la vamos a nombrar varias veces, el precio del alcohol en gel durante esos 90 días. Esta resolución 86 se prorrogó ya y ahora se prorrogó hasta el 9 de agosto. Pocos días después, el 17 de marzo, se dicta un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, que es el decreto 289. ¿Por qué es importante este decreto? Porque este decreto lo que hace es suspender la exclusión que existe en la ley de abastecimiento respecto de la mediana y pequeña empresa. En la ley de abastecimiento se establece que no se aplica a la pequeña y mediana empresa, a las MIPYMES. Bueno, este decreto suspende esa exclusión, con lo cual también quedan incluidas las MIPYMES en el ámbito de aplicación de la ley de abastecimiento. Y ese es un cambio muy importante. Y después viene el corazón de toda la regulación de precios máximos, que es la famosa resolución 100. La resolución 100 la dicta el Secretario de Comercio Interior el 19 de marzo. Fíjense que son todas muy seguidas. Ya les aclaro que está prorrogada ahora hasta el 30 de agosto esta resolución. Esta resolución lo que hace es establecer precios máximos para una gran cantidad de productos que son los que están enumerados en los anexos de la resolución 55 y 448, ambas del 2016. O sea que son resoluciones del gobierno de Macri. Y incluye los rubros más importantes: alimentos, bebidas, productos de higiene personal, productos de limpieza y mascotas. Ojo que no se trata de productos, sino de rubros, o sea que es mucho más amplio. Y esta resolución 100, que cubre todo ese abanico de productos, retrotrae los precios al 6 de marzo del 2020. Se aplica a todos los comercios que informan sus precios al SEPA, que es el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos, que fue creado en el año 2016. Se le aplica a todos los sujetos alcanzados por la ley de abastecimiento, por ende se aplica a proveedores, distribuidores, comerciantes, las MIPYMES, que ahora ya no quedan excluidas. Ordena incrementar la producción al máximo de capacidad instalada y asegurar el transporte y la provisión de los productos para evitar el desabastecimiento, y establece que en caso de incumplimiento se pueden imponer las sanciones que impone tanto la ley de abastecimiento como el decreto de competencia desleal 274, que fue dictado en el año 2019. Teóricamente, esta resolución duraba 30 días,
pero eran prorrogables y se ha ido prorrogando sin solución de continuidad. Tengan presente que en los listados aparecían frutas y verduras. Por eso, por una resolución 118 del 18 de abril de este año, la Secretaría de Comercio excluyó a las frutas y verduras del alcance de la resolución 100. Es decir, que para frutas y verduras no se aplica la resolución 100 y no tienen precios máximos. Ahora bien, una cosa era aplicarle precios máximos el 19 de marzo, retrotrayéndolos al 6 de marzo, y otra cosa es que pase abril, pase mayo, pase junio, y ahora lo extendamos al 30 de agosto con los mismos precios al 6 de marzo. Entonces empezó a haber una presión de las empresas diciendo yo no puedo cumplir, porque además mi producto tiene precio máximo, pero mi cadena de producción muchas veces no tiene precio máximo. Y ellos me están aumentando los insumos y yo no puedo aumentar mis precios. Entonces, para aliviar un poco esa presión, en el día de ayer se dictó la resolución 199 de la Secretaría de Comercio Interior, que lo que establece le incorpora un artículo 5 a la resolución 100, estableciendo que la famosa Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores va a poder establecer nuevos precios máximos para los productos incluidos en los famosos anexos, siempre que se acredite debidamente variaciones en la estructura de costos que afecten sustancialmente la situación económico-financiera de los sujetos alcanzados por la resolución 100 y que hayan ocurrido con posterioridad al 6 de marzo. Es decir, que le permite a las empresas pedir aumentos de precios si los pueden justificar. Les digo que ya la mayoría de las empresas están haciendo presentaciones en este sentido, tratando de aumentar sus precios. Y ese mismo día se dicta la resolución 200, un numerito después, que es la que prorroga la resolución 100 hasta el 30 de agosto. Estábamos en el 19 de marzo, la resolución 100 es del 19 de marzo. El 27 de marzo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires un decreto provincial, el decreto 177, que lo que hace es replicar la resolución 100 para el territorio de la provincia. Retrotrae los precios al 6 de marzo y dice que todos los sujetos, está mejor redactada que la resolución 100 porque los sujetos obligados son todos los comercios, minoristas y mayoristas, y todos los que participan en las distintas etapas de producción, dice, y distribución. O sea que cubría a toda la cadena de producción. Lamentablemente, yo supongo que todos están escuchando, la sirena, bueno, no puedo hacer nada al respecto. Lamentablemente, este decreto se cayó el 24 de junio, con lo cual no está vigente. Pero eso no quiere decir que no se aplica los precios máximos en la provincia de Buenos Aires, porque como vamos a ver después, hay un nuevo decreto del Poder Ejecutivo Nacional que cubre todo el territorio nacional. Ese decreto es el decreto 351. El decreto 351 del Poder Ejecutivo Nacional se dictó el 10 de abril. Entró en vigencia al día siguiente y va a durar lo que dure la emergencia en materia sanitaria, es decir, por ahora hasta el 12 de marzo del 2021. Este decreto tiene una particularidad y es que hace una doble convocatoria. Por un lado, convoca a los intendentes de todo el país a fiscalizar y controlar el cumplimiento de la resolución 100. Y por otro lado,
hace una convocatoria a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar actividades de control y juzgamiento de las infracciones. Es decir, que son dos convocatorias distintas. A los intendentes para que fiscalicen y a los gobernadores y al jefe de la ciudad para que controlen y juzguen. A los intendentes el decreto les otorga las facultades que le da el artículo 10 y el artículo 12 de la Ley de Abastecimientos. ¿Qué dice el artículo 10? Que tienen que elaborar actas de infracción cuando ven un incumplimiento de la resolución 100. Y que en esa acta de infracción tiene que quedar constancia que el supuesto infractor tiene 10 días hábiles para presentar su defensa y ofrecer prueba, y tienen que dejar constancia ante qué autoridad tiene que presentar su descargo. Porque lo que pasa es que los intendentes mandan a sus funcionarios a labrar actas de infracción y entonces tienen que poner, bueno, ¿dónde presento mi defensa? Y habitualmente es un correo electrónico tipo un Gmail, porque las intendencias no tienen mucha estructura, donde las empresas tienen que hacer las presentaciones de sus descargos y presentar la prueba, etc. Y lo que dice el decreto 351, lo que pretendía era sobre todo que controlaran a los comercios de proximidad. El objetivo era que los intendentes controlaran el cumplimiento de la resolución 100 en los comercios de proximidad. La realidad es que los intendentes han ido más allá y entonces no se limitan a los comercios de proximidad, sino que también van a las empresas que tienen radicadas en su jurisdicción y hacen el control del cumplimiento de los precios máximos también en las empresas. Habíamos dicho que los intendentes tenían las facultades de dos artículos. El artículo 10, que ya les dije, es para elaborar actas, y el artículo 12. El artículo 12 es mucho más amplio, el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, y permite requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar inspecciones, pedir órdenes de allanamiento a los jueces, secuestrar libros por hasta 30 días, realizar clausuras por hasta 3 días, pero pueden pedir judicialmente la extensión de la clausura por hasta 30 días. Pueden intervenir e inmovilizar mercaderías, citar a los presuntos infractores, a los damnificados y a los testigos, aun cuando no hayan querido firmar el acta de infracción, porque eso ocurre. Pero el juzgamiento de las infracciones se las reserva la Secretaría de Comercio Interior, que en parte delegó esas funciones en la Subsecretaría de Acciones en Defensa de los Consumidores. Habíamos dicho que la convocatoria era doble. Entonces, por un lado, vimos la convocatoria a los intendentes y las facultades que le dio a los intendentes. Ahora viene la segunda convocatoria, que es la convocatoria a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ellos los convocó para ejercer actividades de control y de juzgamiento de la resolución 100. Y le dio las facultades del artículo 3 y del artículo 18 de la Ley de Abastecimiento. Es decir, son facultades distintas. Los intendentes tenían las del artículo 10 y 12, los gobernadores y el jefe de la ciudad tienen la facultad de los artículos 3 y 18 de la Ley de Abastecimiento. El artículo 3 establece que los gobernadores tienen la facultad de fijar precios máximos, cuando no lo fijó el Poder Ejecutivo Nacional. Pero si el Poder Ejecutivo Nacional ya lo fijó, pueden modificarlos cuando lo consideren necesario para asegurar el abastecimiento de los productos. Es decir, que los pueden o subir los precios máximos o bajarlos. Para bajar el precio máximo fijado por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que tienen que hacer es dictar una resolución donde justifiquen la baja teniendo en cuenta la localización de la fuente de producción, que hay menores fletes, un montón de razones. Pero si los quieren subir los precios máximos que fijó el Poder Ejecutivo Nacional, tienen que requerir
requerir autorización previa del Organismo Nacional de Aplicación, que en este caso es la Secretaría de Comercio Interior, que según la ley de abastecimiento tiene 15 días hábiles para expedirse. Pero si no se expide en ese plazo de 15 días hábiles, entonces el precio máximo que vale es el precio que fije el gobernador. Es decir, que en caso de silencio de la Secretaría de Comercio va a valer el precio máximo que fije el gobernador. Además, tienen otras facultades. Pueden requerir todo tipo de documentación sobre la empresa, pueden requerir información de precios, pueden exigir la presentación de todo tipo de libros, pueden secuestrar elementos, libros, documentación y pueden crear registros. Y el artículo 18, que es el otro artículo de la Ley de Abastecimiento, que le delegan a los gobernadores y al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, establece que los gobernadores van a sancionar las infracciones que se cometan en sus provincias y que no afecten a otras jurisdicciones. Porque si es interjurisdiccional, entonces pasa a la autoridad de la Secretaría de Comercio. Y que esas infracciones que ellos juzguen se van a juzgar en sede administrativa. Estas son las normativas más importantes que hay en materia de precios máximos hasta ahora. Obviamente hay muchas otras resoluciones, pero ellos son mucho más puntuales. Por ejemplo, para imponerle precios máximos a los termómetros de contacto corporal u otro tipo de productos. Pero estas son las resoluciones más amplias y más importantes por el tipo de facultades también que otorgan. Una pregunta que siempre nos hacen es, bueno, pero ¿cómo me defiendo? ¿Cuál es el procedimiento? Para resolver todos los problemas que plantea la imposición de precios máximos, contestar las vistas que te corren, presentar tus descargos cuando te intiman, etc., se dictó una resolución, que es la 126 de la Secretaría de Comercio Interior, donde se implementa una plataforma que ellos llaman TAD, Trámite a Distancia, que lo que hace es una especie de mesa de entradas virtual que te va a permitir acceder a los expedientes, realizar todo tipo de presentaciones, tomar conocimiento de lo que pasa en el expediente y ser notificado de providencias o resoluciones. Porque cuando te corren una vista o cuando te levantan una infracción, en la primera presentación hay que constituir un domicilio electrónico. Y en ese domicilio electrónico es donde te pueden notificar. Y tenés la plataforma de trámite a distancia. Es importante tener presente que esta plataforma es exclusivamente para los trámites administrativos que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Es decir, todos los otros trámites administrativos están suspendidos, porque están suspendidos todos los plazos, pero no lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. La realidad es que uno hace las presentaciones, pero hasta ahora hay muy poco feedback, hay muy poca respuesta de la Secretaría de Comercio. Es como que se armó un cuello de botella, están llenos de información, pero todavía no la pueden procesar. Entonces es muy difícil tener respuesta a lo que uno sube a la plataforma, al TAD. Yo les había dicho que había un trabajo en pinzas. Por un lado, las sanciones te amenazaban, te amenazan con imponerte las sanciones de la Ley de Abastecimiento y del Decreto de Lealtad de Competencia Desleal, y por otro lado, las investigaciones de defensa de la competencia. Y acá tengo 3 ejemplos de cómo funciona esto, que son 3 ejemplos muy recientes. El primero es una resolución, todo sale publicado por resoluciones en el boletín oficial. Hay que leer el boletín oficial como si fuera el diario de todos los días porque aparecen resoluciones todo el tiempo.
Entonces acá es una resolución que tiene fecha 30 de marzo, donde la carne teóricamente está sujeta a precios máximos. Evidentemente había un problema con el cumplimiento de los precios máximos en la carne, entonces la Secretaría de Comercio Interior saca una resolución el 30 de marzo donde crea un régimen informativo para las empresas del mercado de la carne que están inscritas en AFIP para que informen todos los precios de los cortes semana a semana, bajo apercibimiento de imponerle las sanciones de la ley de abastecimiento y del decreto de competencia desleal, pero además le encomienda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el inicio de una investigación de mercado sobre la carne vacuna. ¿Por qué una investigación de mercado? En defensa de la competencia hay distintos tipos de investigaciones. Hay investigaciones de conducta, donde te pueden investigar a una determinada empresa, a una determinada persona o a varias y sancionarte. Y después están lo que se llama investigaciones de mercado, donde son investigaciones administrativas, donde no hay partes investigadas porque no se pueden imponer sanciones. En una investigación de mercado no hay sanciones, entonces no hay parte investigada, con lo cual nunca tenés acceso al expediente. El expediente es reservado, lo maneja la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y vos nunca tenés acceso. Lo que sí tenés es la obligación de presentar toda la información que te pidan, desde precios, impuestos, libros, lo que sea, información sobre la empresa. Todo lo tenés que presentar bajo apercibimiento de ser sancionado con una multa diaria. Es decir, que esas investigaciones se manejan con total secreto, digamos. Uno nunca sabe ni cuándo empiezan ni si terminan. A veces las investigaciones se cierran, se pueden cerrar con recomendaciones sobre hacer cambios en el mercado o con un inicio de una investigación de conducta. Entonces ahí ya es dirigido a determinadas empresas. Entonces, la primera investigación que inician es en el mercado de la carne. El 20 de abril publican la resolución 121, donde inician una investigación en el mercado del oxígeno líquido, medicinal, a granel y en tubo, que es el oxígeno que se utiliza para los respiradores. Hubo una empresa que decidió aumentar sus precios porque tenía unos contratos y entonces estaba pactado el aumento de precios en 2 provincias. Le hacen una denuncia en la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Comercio automáticamente saca la resolución intimando a esa empresa a no aumentar los precios del oxígeno medicinal, a asegurar la provisión y el transporte a esas 2 provincias, le ordena mantener el precio por 30 días bajo apercibimiento de sanciones de la ley de abastecimiento y le ordena a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abrir una investigación de mercado sobre el mercado del oxígeno medicinal. Y la tercera investigación de la que tenemos conocimiento es del día de ayer, antes de ayer, el 30 de junio. El 30 de junio se publica otra resolución del Secretario de Comercio donde fija un precio máximo sobre un producto muy específico que es importado contra la atrofia muscular espinal, fija un precio máximo en dólares de $27.000, ordena que todas las compras que haga el Estado Nacional y los agentes financiadores del sistema de salud no pueden superar ese precio máximo, obliga a la única empresa que importe ese producto a mantener la provisión del producto y le encomienda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el inicio de una investigación de mercado sobre ese producto. Con esto lo que les quiero mostrar es que hay 3 investigaciones de mercado abiertas en este momento sobre productos en los cuales
se aplican precios máximos. Y lo que se está investigando es si se está cumpliendo o no. Lo que me gustaría hacer ahora es recordar un poco las sanciones, porque estamos siempre hablando de las sanciones de la ley de abastecimiento y las del decreto de competencia desleal. Entonces sería recordar en qué consisten esas sanciones. Y hice una especie de cuadrito comparativo para hacerlo más fácil. Entonces, en la ley de abastecimiento, la sanción más importante es la multa. La multa en la ley de abastecimiento está en pesos. La última actualización, si no me equivoco, es del 2014. Y establece una multa que va de 500 pesos a 10 millones de pesos. Pero este tope puede aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia ilegal que haya sido obtenida por la infractora. En el caso del decreto de competencia desleal, la multa no está en pesos, sino que está fijada en unidades móviles. Las unidades móviles, una unidad móvil equivale a un monto en pesos que se actualiza todos los años por índice de precios al consumidor que publica el INDEC. Este año, la unidad móvil equivale a 40 pesos con 61, con lo cual la multa, en el caso del decreto de de competencia desleal, va de una unidad móvil, 40 pesos con 61, a 10 millones de unidades móviles, es decir, a 406 millones de pesos este año. La ley de abastecimiento establece que se puede clausurar un establecimiento por un plazo de hasta 90 días, prorrogable por otros 90 días más, y que durante ese plazo no se puede transferir el fondo de comercio ni los bienes afectados a la clausura. En el caso del decreto de competencia desleal, la clausura del establecimiento tiene un plazo máximo de 30 días. Otra de las sanciones es la suspensión en el registro de proveedores del Estado, que en ambos casos es de hasta 5 años, que para empresas que trabajan con el Estado es poco menos que la muerte civil. Por 5 años sin poder trabajar con el Estado es durísimo. Ambas normas también establecen la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios de cualquier tipo. Y en el caso de la ley de abastecimiento se establece el decomiso de las mercaderías, cosa que no está en el decreto de competencia desleal. Ambas normas establecen que sus sanciones se pueden aplicar de manera conjunta o independiente, según las circunstancias. Y me gustaría terminar esta presentación recordando que tanto las sanciones de la ley de abastecimiento como las sanciones del decreto de competencia desleal son apelables, pero los recursos son diferentes. Entonces, en el caso de la ley de abastecimiento, rige el sistema solve et repete. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que pagar la multa para poder apelar. Si yo no pago la multa, no puedo apelar. Y en caso de apelar, de pagar la multa y apelar, el recurso tramita ante la Cámara de Apelaciones en el fuero contencioso administrativo, si tramita en Capital Federal, o ante las cámaras federales del interior del país, cuando se trate de infracciones realizadas en otras jurisdicciones. Rige la ley de procedimiento administrativo para la ley de abastecimiento, y hay un plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso. En el caso del decreto de competencia desleal, la apelación tiene efecto suspensivo, es decir, que si yo apelo, no pago. Pero si en vez de apelar, pago la multa en el plazo de la apelación, tengo una reducción del 50% en el monto de la multa.
Si apelo, pierdo esa reducción y voy a tener que pagar el 100%. La sanción es apelable, pero ante las cámaras federales, ante la Cámara Federal Civil y Comercial, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y las cámaras federales del interior del país cuando la infracción haya sido cometida en otra jurisdicción. Rige el Código Procesal Civil y Comercial y el plazo para apelar también es de 10 días. Y como les dije, la diferencia más importante es que mientras uno es el sistema solver-repete, o sea que tengo que pagar para poder apelar, en el caso del decreto de competencia desleal no es necesario. Así que bueno, esta ha sido la presentación de hoy. Voy a volver a poner los comentarios por si hay alguna pregunta que me quieran hacer. No sé. Bueno, espero sí que haya sido clara la presentación. Sí. El cuadro, sí. Yo lo que voy a hacer es pasárselo a la gente de graduados, el cuadro, para que lo puedan compartir después. No hay ningún problema. A ver, acá tengo una. El recurso de apelación es el mismo para las multas de tránsito. No lo sé, puede ser. No tengo idea. Se referirá a que es solver repete para las multas de tránsito. Sí, puede ser. Hay muchos casos donde funciona el sistema solver repete, sí. La apelación suspende la medida dictada. En realidad depende de cómo... Sí, suspende... A ver, en el caso de que te apliquen sanciones, porque lo que te suspende es la aplicación de la sanción. Si hay una medida dictada, te sancionan, pero además te imponen, por ejemplo, mantener los precios máximos y vos apelás, si apelás por competencia desleal, vas a poder pedir la suspensión de todo. Si te imponen las sanciones, te aplican la ley de abastecimiento, vas a tener que pagar primero y después apelar y vas a poder pedir la suspensión. Pero ahí lo va a definir el juez. La impugnación... Buena pregunta. Depende de... Vos lo vas a pedir, pero lo va a resolver la Secretaría de Comercio. ¿Cuándo paga con la reducción al 50% puede apelar? No, porque ese es el jueguito. Yo pago el 50%, pero no apelo. Porque si yo pago y apelo, entonces después voy a tener que pagar el 100% si pierdo. No me toman el 50%, no es que pago el 50% y apelo, no. Entonces me van a obligar a pagar el 100%. ¿Cuánto dura la apelación? Lo que en las cámaras de apelaciones puede durar años.
no son muy rápidos, no tenemos buenas experiencias. Sería como un pago voluntario. Claro, es un pago voluntario. En el caso del decreto de competencias desleales es un pago voluntario. Lo que quieren es evitar las apelaciones. Entonces te dan la zanahoria de la reducción para que vos no apeles. Sí, 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 depende de cada empresa y también depende de si la quiere seguir o no. Ahí es una decisión del negocio. Si va a querer apelar, si va a preferir no discutir, ahí ya entran a jugar los intereses del negocio. Nosotros siempre recomendamos que apelen y que no consientan, pero a veces el costo no lo justifica porque la sanción es muy pequeña y prefieren seguir adelante. Bueno, a ver, en este caso de precios máximos no tenemos experiencia por el COVID porque la verdad que no tenemos experiencia. En otros casos donde se aplicó precios máximos, sí, hubo de todo. Algunas se revirtieron y otras no, y otras directamente quedaron superadas por la realidad. Entonces las empresas no la siguieron porque total después pudieron aumentar sus precios. Porque como esto es temporal, para el momento que lo terminaste de discutir ya está, es de vino abstracto. ¿En qué casos conviene la apelación? Y depende del tipo de sanciones que te impongan. Por ejemplo, puede ser que sea terriblemente gravoso para una empresa. Por ejemplo, si te decomisan toda la mercadería o te clausuran por 90 días, puede ser que te destruyan. Entonces ahí vas a apelar, no te queda otra. Pero de vuelta, es una decisión de la empresa. Ahí se discute cuáles son las posibilidades de éxito, qué prueba hubo, si realmente los agarraron violando la norma o es un problema de interpretación. Bueno, eh, si no hay más preguntas, entonces los libero a todos y les agradezco mucho la paciencia. Y bueno, voy a subir el video y después le voy a mandar el cuadro a la gente de graduados. Bueno, me preguntan dónde me pueden contactar. Yo soy abogada, trabajo en un estudio jurídico que se llama Marvalo, Farrell y Mayral, así que ahí me pueden encontrar. Así que bueno, les agradezco muchísimo los comentarios. Es mi primer vivo, así que es realmente para aprender y les agradezco mucho la paciencia. Hasta luego y buenas tardes para todos.